El código de la Basílica de San Pedro en mensajes, escondidos en piedra, dicen que cada templo guarda un secreto, pero algunos no están hechos para ser pronunciados, sino para ser leídos en la piel fría de la piedra. La Basílica de San Pedro, ese corazón palpitante del poder espiritual y político del Vaticano, es uno de esos lugares donde las sombras guardan más historias que los libros, donde cada columna parece observar, cada mosaico parece recordar, y cada estatua parece callar deliberadamente, bajo su cúpula majestuosa que se alza como un ojo abierto hacia el cielo. Miles de visitantes caminan cada día sin sospechar que pisan un código antiguo, una cartografía simbólica diseñada no solo para glorificar la fe, sino para transmitir un mensaje que no debía ser comprendido por todos, solo por aquellos que estaban preparados para verlo. Pero esta historia no comienza en el siglo XVI, con Miguel Ángel levantando su coloso de mármol y luz. Comienza mucho antes, en los días en que Roma aún era un imperio, cuando en el mismo sitio donde hoy se levanta la basílica se encontraba un circo, un escenario de espectáculos sangrientos donde la arena vio nacer y extinguir los susurros de miles de vidas. Fue allí donde se dice que Pedro, el pescador que se convirtió en apóstol, encontró su final. La tradición sostiene que fue enterrado cerca de ese lugar, al pie del obelisco que aún hoy permanece erguido como una aguja desafiando al tiempo. Y es justamente ese obelisco el primer símbolo oculto del código. Los antiguos sabían que las piedras pueden hablar y que los símbolos pueden sobrevivir a los siglos con más fuerza que las palabras. Cuando el cristianismo se convirtió en religión imperial, aquel obelisco traído desde Heliópolis, la ciudad del sol, no fue destruido, fue preservado, honrado, trasladado muchas veces y finalmente colocado justo en el centro de la plaza de San Pedro. Allí, como si fuera un eje secreto del mundo, marca el punto donde convergen dos cosmovisiones que nunca debieron encontrarse, a la egipcia y la cristiana. Y sin embargo ahí está, como una advertencia, como una firma que los constructores no pudieron borrar. Muchos piensan que los mensajes ocultos de la basílica están en sus obras de arte, en sus ángeles de expresión ambigua, en sus crucifijos torcidos por el tiempo, en la luz que cae en ángulos imposibles a ciertas horas del día. Pero no en el verdadero código. Está incrustado en el diseño mismo del templo, en la geometría que unas manos silenciosas dibujaron siguiendo patrones muy antiguos. Cuando Gian Lorenzo Bernini trazó la inmensa columnata que abraza la plaza, no solo pensaba en la majestuosidad del gesto. Dicen que tomó inspiración de modelos paganos, de los círculos sagrados, en los que los antiguos celebraban ritos de iniciación. Algunos expertos aseguran que el diseño exacto de la plaza y el obelisco forma una figura geométrica que coincide con diagramas alquímicos medievales, símbolos que apuntan a la transformación interior más que a la gloria celestial. A lo largo de los años, han surgido rumores sobre un manuscrito perdido, una especie de instructivo secreto redactado para los arquitectos que participaron en la construcción de la basílica, un texto que habría sobrevivido a las purgas, a los silencios y a los incendios, transmitido de maestro en aprendiz. Se dice que ese manuscrito revelaba la existencia de un mensaje encriptado que podía leerse solo desde un punto específico de la plaza, un lugar que la mayoría de los visitantes jamás imagina. Quienes aseguran haberlo visto dicen que el mensaje no está escrito en palabras, sino en alineaciones. La forma en que el sol golpea las piedras, la perfecta simetría entre las columnas, la sombra del obelisco, recorriendo el pavimento como una aguja sobre un reloj que no mide horas sino era. Aquellos que conocen estas historias no suelen repetirlas, porque sostienen que el código no es un conjunto de símbolos sueltos, sino un recordatorio de algo que la Iglesia trató de ocultar durante siglos. No un secreto oscuro que amenaza con destruir dogmas, sino una verdad tan antigua que precede a la propia religión. Una verdad que conecta al hombre con el cielo, sin necesidad de intermediarios. Una verdad demasiado peligrosa como para ser entregada a todos. Muchos de los visitantes que caminan por la plaza en días soleados creen que están allí por turismo, por devoción o por curiosidad, pero otros juran sentir una presencia más profunda, una especie de llamado silencioso, como si las piedras quisieran decirles algo, como si los muros respiraran. Algunos incluso aseguran que cuando cae la tarde y la luz del sol se rompe en el mármol de la columnata, pueden ver figuras moverse, sombras que no corresponden a ningún cuerpo, siluetas que parecen observar con atención quién es capaz de percibir lo que otros ignoran. En las noches más frías, cuando la plaza está vacía y los guardias caminan en silencio, se escucha un rumor casi imperceptible, un sonido bajo, como un canto antiguo, como si la piedra se estremeciera. Nadie ha podido grabarlo, nadie ha podido explicarlo, pero existe. Y quienes lo han oído coinciden en lo mismo. No da miedo, pero obliga a prestar atención, como si fuera una invitación, como si el código estuviera vivo, esperando al observador que finalmente pueda leerlo.
Este es el comienzo del misterio, el primer umbral. Si sientes que lo que lees te inquieta y te atrae al mismo tiempo, es porque ya has dado el primer paso hacia un lugar donde la historia oficial se encuentra con los símbolos olvidados, donde la fe se mezcla con la geometría, donde el mármol habla. Si deseas escuchar todo lo que este templo silencioso guarda, suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir no es un simple relato, es una revelación que ha permanecido escondida a plena vista. La arquitectura prohibida en la geometría que no debía ser revelada. Hay quienes creen que la Basílica de San Pedro es solo una obra maestra del Renacimiento, un despliegue arquitectónico destinado a glorificar el nombre de Dios y hacer temblar al visitante ante la magnitud del mármol y la luz. Pero los iniciados, los que saben leer más allá de lo evidente, sostienen que su mayor poder no reside en su belleza, sino en la matemática secreta que la sostiene, porque en sus líneas, en sus proporciones, en las distancias exactas entre cada columna, se esconde un conocimiento tan antiguo como las civilizaciones que precedieron al cristianismo, un conocimiento que jamás debió llegar a ojos profanos. Cuando Miguel Ángel asumió la responsabilidad de diseñar la cúpula, no lo hizo solo como artista, lo hizo como custodio de un legado que conocía desde su infancia, el de los constructores silenciosos. Los hombres que sabían que la geometría era un lenguaje capaz de unir cielo y tierra. Se dice que Miguel Ángel, aunque profundamente cristiano, nunca dejó de estudiar los textos herméticos, los diagramas pitagóricos y los mapas sagrados de los templos antiguos. Sabía que cada estructura sagrada debía contener un código, un símbolo central que guiara al verdadero buscador hacia la comprensión de lo divino. Y en la basílica, ese símbolo no fue tallado en piedra, sino inscrito en el vacío, en la forma en que la cúpula abraza la luz. La proporción entre la altura de la cúpula y el diámetro exacto de su base coincide con patrones utilizados en templos egipcios y en antiguos santuarios griegos. Algunos matemáticos aseguran que esa repetición no es casual, que la cúpula responde a un modelo que en el mundo antiguo se usaba para representar la bóveda celeste, el lugar donde habitan los dioses. Otros investigadores afirman haber encontrado la proporción áurea escondida en las distancias entre las columnas del deambulatorio, como si los arquitectos hubieran querido dejar una firma secreta que solo quienes conocen el lenguaje del número sagrado podrían descifrar. Pero hay algo más, algo que los visitantes no pueden ver, un patrón que solo se revela desde lo alto. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano ordenó tomar fotografías aéreas de la basílica y la plaza, oficialmente para evaluar posibles daños, para estudiar algo que había sido insinuado por varios estudiosos en que la disposición completa del templo, vista desde el cielo, formaba un símbolo capaz de activar un significado oculto. Cuando los analistas examinaron las imágenes, descubrieron algo que generó silencio entre los altos miembros de la curia. El diseño de la plaza, la posición del obelisco, la columnata y la basílica formaban lo que parecía ser un sello que se asemejaba peligrosamente a algunos sigilos usados en rituales antiguos de apertura y cierre. Las fotografías jamás se hicieron públicas, pero algunos archivistas sostienen que el patrón revelado tenía 12 puntos de presión, como si marcara 12 estaciones o 12 etapas de una iniciación espiritual. Quienes han reconstruido el diseño usando tecnología moderna aseguran que esas 12 marcas coinciden con antiguas representaciones zodiacales vinculadas no al cristianismo sino al hermetismo. Y es aquí donde las preguntas se vuelven más inquietantes. ¿Por qué un templo cristiano tendría inscrito un mapa zodiacal? ¿Por qué la basílica más importante del mundo está construida sobre un patrón que remite a tradiciones anteriores al cristianismo? Las respuestas nunca se han dado abiertamente, pero los estudiosos del simbolismo sugieren una explicación prohibida, en que los constructores del templo no pretendían ocultar la influencia pagana, sino perpetuarla bajo una nueva forma, que detrás del mármol, el oro y los frescos, late un código que permite que una tradición mucho más antigua continúe viva, disfrazada de fe moderna. Que la basílica es, en realidad, un puente entre dos mundos, el visible y el invisible, el religioso y el esotérico, el aceptado y el negado. Algunos relatos hablan de un grupo de arquitectos y escultores que trabajaron en la construcción, hombres que no figuran en los registros oficiales y cuyos nombres se borraron de los documentos. Se decía que pertenecían a una hermandad silenciosa que había sobrevivido a los siglos, una orden dedicada a proteger símbolos antiguos y a diseminarlos en edificios clave. Su misión no era destruir o desafiar a la iglesia, sino recordar que la verdad no pertenece a una sola institución, que el conocimiento es universal y eterno, aunque se oculte bajo miles de capas de historia. Los rumores aseguran que esta hermandad dejó un signo secreto en la basílica, una marca que solo los iniciados podían reconocer. Algunos afirman haberla encontrado en una de las estatuas del interior,
cerca de la capilla del Santísimo. Otros en un detalle imperceptible del baldaquino de Bernini, en un pequeño motivo floral que no coincide con el resto del diseño. Pero la mayoría de las pistas apuntan a un lugar aún más evidente en la cúpula. En sus nervaduras, dicen, se repite un patrón geométrico que parece formar un mensaje, no un texto, sino una coordenada, una dirección en un llamado. ¿Hacia dónde apunta? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a muchos investigadores. Algunos creen que es un mapa que señala una zona específica de la necrópolis enterrada bajo la basílica, donde se encuentran los restos de templos anteriores. Otros aseguran que la coordenada no es geográfica, sino astronómica, que la cúpula está alineada con un punto del cielo que solo adquiere significado durante ciertos momentos del año. Y hay quienes murmuran una teoría aún más inquietante, que el mensaje no apunta a un lugar sino a un tiempo, un momento clave en el que el código finalmente será comprendido. Lo cierto es que la basílica, con toda su magnificencia, no es solo un templo. Es una máquina simbólica, una estructura diseñada para comunicar algo sin decirlo abiertamente. Una arquitectura que respira, que guarda, que espera. Si te intriga descubrir qué otro secreto profundo se oculta bajo sus cimientos, suscríbete, porque lo que viene a continuación desentierra lo que siempre estuvo enterrado, justo debajo de donde millones de pies caminan sin saberlo. La necrópolis oculta en el reino bajo la basílica. Todo templo tiene un corazón secreto, un espacio que no aparece en los planos, que rara vez es mencionado y que casi nunca es abierto al público. En la Basílica de San Pedro ese corazón late bajo tierra, en un laberinto silencioso donde el aire parece suspendido y el tiempo deja de avanzar. A este lugar lo llaman la necrópolis vaticana, pero quienes han descendido hasta sus corredores afirman que no es simplemente un cementerio antiguo. Es un archivo vivo, una memoria enterrada en piedra, y quizás el fragmento más importante del código que envuelve todo el templo. Cuando los trabajos de excavación comenzaron en 1940, impulsados por el interés del Papa Pío XII, los obreros esperaban encontrar tumbas simples, restos de estructuras romanas y tal vez uno que otro objeto antiguo. Lo que descubrieron, sin embargo, alteró para siempre la historia oficial del cristianismo. Bajo los cimientos de la basílica se reveló una ciudad de los muertos que databa de los primeros siglos de Roma. Mausoleos con paredes pintadas, nichos, inscripciones en latín mezcladas con símbolos que no deberían estar allí. Símbolos que nadie esperaba encontrar tan cerca del epicentro de la fe cristiana. En uno de los mausoleos apareció un mosaico fragmentado donde una figura humana sostenía un bastón rematado en forma de ancla, rodeado por un círculo dividido en 12 partes. Los arqueólogos intentaron clasificarlo como un símbolo cristiano temprano, pero otros investigadores vieron en él algo distinto, un sello de transición, una mezcla entre el culto solar romano y los primeros grupos cristianos que compartían templos rituales y símbolos antes de que la religión fuera oficializada. Aquel mosaico era un testigo incómodo, un eco de una época en la que las fronteras entre las creencias no eran tan claras como más tarde quiso establecerse. Pero el hallazgo más inquietante no fue un mosaico, ni una tumba, ni una inscripción. Fue una anomalía, un espacio oculto detrás de un muro que según los registros no debía existir. Los obreros lo encontraron por accidente al sentir que un segmento de la pared vibraba al paso de los carros con herramienta. Al golpearlo, descubrieron que estaba hueco. Al abrirlo, revelaron una cámara pequeña, casi asfixiante, donde no había tumbas ni artefactos, solo un pilar de piedra negra colocado en el centro. Aquel pilar, según algunos documentos internos filtrados décadas después, estaba cubierto de grabados diminutos, apenas perceptibles a simple vista. No correspondían a latín ni a griego, tampoco a jeroglíficos. Eran símbolos geométricos, patrones circulares que parecían moverse cuando la luz oscilaba sobre la superficie. Quienes los observaron aseguran que no eran simples adornos, eran instrucciones, un mecanismo simbólico que requería interpretación. La existencia de este pilar nunca se reconoció públicamente. Fue catalogado como un hallazgo menor y su ubicación exacta se selló. Sin embargo, algunos estudiosos independientes han reconstruido su diseño a partir de testimonios fragmentados. Y todos coinciden en lo mismo. Los patrones inscritos en la piedra parecen ser una versión temprana del mismo sello que aparece en el diseño aéreo de la plaza. Una coincidencia imposible, a menos que ambos formen parte del mismo mensaje. Esto llevó a plantear una teoría perturbadora en que el código de la basílica no comienza con el Renacimiento ni con los arquitectos cristianos, sino siglos antes, en una época en la que el cristianismo todavía era una sombra naciente mezclada con tradiciones paganas
misterios, órficos cultos solares y escuelas iniciáticas que entendían la muerte y la luz de un modo que hoy consideramos incompatible con la doctrina oficial. Y si la basílica fue levantada exactamente sobre un punto donde ya existía un centro ritual mucho más antiguo, y si la elección del sitio no se debió únicamente a la tumba de Pedro, sino a algo que ya estaba allí, enterrado desde los días del imperio, y si el verdadero poder del templo no está arriba, sino abajo, en aquello que se ocultó deliberadamente, los pasillos de la necrópolis muestran signos de manipulación posterior a muros levantados para bloquear accesos, esculturas retiradas y estatuas que han sido movidas de su posición original. Hay evidencias de intervenciones hechas en distintos siglos, como si cada generación de custodios hubiera conocido un fragmento del secreto y hubiera intentado protegerlo o modificarlo según sus propias creencias. Uno de los arqueólogos que trabajó en las excavaciones filtró, antes de morir, una declaración críptica. Aseguró que bajo la tumba atribuida a Pedro había un segundo nivel, más antiguo, más profundo, que nunca fue explorado oficialmente. Dijo que lo habían visto, pero que no pudieron abrirlo. Lo describió como un espacio hecho de losas perfectamente ensambladas, sin marcas de herramientas. Un recinto precristiano, quizá prerromano, que no debería existir allí. Y luego, añadió algo más inquietante: aquello no estaba dedicado a un dios, estaba dedicado al cielo. Mismo en esa frase, encendió innumerables especulaciones. ¿Qué quería decir? ¿Qué clase de rito, de culto o de conocimiento había sido enterrado allí debajo, protegido durante 2 milenios por capas de historia religiosa? Algunos creen que ese segundo nivel contiene el origen del símbolo que marca la plaza. Otros piensan que guarda un objeto, y hay quienes aseguran que todo el conjunto, basilicao, plaza, cupulao, necrópolis, es un mecanismo ritual diseñado para activarse solo cuando el observador descubre la totalidad del patrón. La Iglesia, por supuesto, ha negado constantemente estas versiones. Las visitas oficiales a la necrópolis están estrictamente controladas, los recorridos son limitados, las zonas restringidas aumentan año tras año, y muchos pasillos permanecen sellados desde hace décadas. Pero las piedras, incluso cuando se esconden, conservan memoria, y quienes han tenido acceso a ciertas galerías hablan de una sensación difícil de explicar, como si el aire vibrara con un mensaje antiguo, como si algo estuviera allí abajo esperando ser comprendido. Si has llegado hasta aquí y sientes que lo que se oculta bajo la basílica te llama, suscríbete, porque lo que está por revelarse en la siguiente sección une el cielo, la tierra y la piedra en un solo misterio que podría cambiarlo todo. El mensaje en la luz, en la revelación que solo aparece un instante. Todo código, por complejo que sea, tiene un punto de revelación, un instante en el que las piezas dispersas encajan y muestran lo que antes no podía verse. En la Basílica de San Pedro, ese momento no está escrito en ningún documento, no está marcado en ninguna fecha oficial y no es mencionado por ningún guía. Nadie lo anuncia, nadie lo explica, y sin embargo, ocurre. Los pocos que lo han presenciado relatan que es como si el templo despertara, como si respirara. Durante siglos, los constructores, astrónomos y custodios del Vaticano han sabido que la luz es la clave. No la luz común que baña los pasillos o cae desde las ventanas, sino una luz precisa, calculada, que entra a la basílica en un ángulo exacto durante un día específico del año. Ese día, que se cree que coincide con el equinoccio, aunque no hay registros que lo confirmen, la cúpula deja de ser un domo y se convierte en un lente, un ojo, en un mecanismo antiguo que proyecta un símbolo sobre el pavimento del altar. Los relatos más antiguos llevan la firma de un monje del siglo XV que describió con cautela y miedo que un rayo de luz atravesó el baldaquino de Bernini formando una línea luminosa que tocó el borde del obelisco en la plaza. A primera vista parece imposible. ¿Cómo podría un rayo de luz atravesar piedra y metal? ¿Cómo podría conectar dos estructuras separadas por decenas de metros? La respuesta está en la arquitectura, en la alineación perfecta entre la cúpula, las columnas y el obelisco, una alineación que no debería existir, a menos que alguien la hubiera planificado cuidadosamente siglos antes. El monje escribió que, cuando el rayo tocó el pavimento, la luz dibujó una figura, no un rostro, no un texto, sino una forma circular dividida en segmentos, como si fuera un mapa, un símbolo idéntico al que aparece en algunos manuscritos alquímicos medievales que representan el ciclo eterno de transformación a nacimiento, muerte, renacer. No volvió a mencionarlo, y nadie sabe qué ocurrió con ese monje. Otros testimonios más recientes provenientes de restauradores que trabajaron en la basílica en la década de 1970 hablan de algo similar. Un destello que aparece solo por unos segundos, un símbolo que se forma sobre el mármol pulido, una figura que recuerda la disposición de la plaza vista desde el cielo. Uno de ellos aseguró haber visto incluso un segundo rayo cruzar el primero, formando una cruz perfecta, una cruz que no estaba en el aire ni en las paredes,
estaba en el suelo, parecía nacer de la propia piedra. Desde entonces, el acceso al altar Mayo-Ere durante ciertos días del año ha sido estrictamente restringido. Las puertas se cierran temprano. Las visitas se suspenden sin explicación. El área queda a oscuras, vigilada por guardias que no han recibido órdenes explícitas sobre que vigilan, solo sobre evitar que nadie ingrese. Pero ¿por qué tanto esfuerzo para ocultar un juego de luz? La respuesta, según los investigadores del simbolismo antiguo, es inquietante. La luz revela el mensaje completo del código. Y ese mensaje, al parecer, no es un simple recordatorio espiritual ni una figura decorativa. Es una advertencia, un mapa del tiempo, un ciclo. A lo largo de los siglos, ha surgido la teoría de que la basílica no fue construida solo para honrar un pasado, sino para señalar un futuro, que el código inscrito en piedra, luz y geometría marca un punto en el tiempo en el que algo, un evento, un cambio, una transición, debía ser reconocido. Algunos sostienen que el mensaje apunta a una transformación espiritual de la humanidad. Otros creen que señala un cambio en la estructura del poder religioso. Y los más osados aseguran que es un anuncio de un ciclo cósmico, el mismo que antiguas culturas mencionaron en sus textos en un retorno. Hay estudios que sugieren que la posición del obelisco en la plaza está alineada con un punto astronómico, que solo coincide en un ángulo perfecto cada varios siglos. Cuando esto sucede, la sombra del obelisco señala una marca oculta en el pavimento, una marca que parece haber sido borrada y restaurada varias veces a lo largo de la historia. Esa marca, según los pocos que han logrado documentarla, tiene forma de doble círculo, uno interior, uno exterior, una especie de puerta. La teoría más polémica sostiene que esa puerta no es física sino simbólica. Representa el tránsito entre dos eras, y que la basílica misma actúa como un reloj monumental destinado a señalar el momento exacto en que ese tránsito debe ocurrir. Varios escritos apócrifos, no reconocidos por la Iglesia, hablan de una profecía perdida atribuida a Pedro, una profecía que mencionaba un tiempo en el que las piedras hablarían y revelarían lo que había sido ocultado desde los cimientos. Algunos investigadores creen que la basílica fue diseñada precisamente para dar forma material a esa profecía, para convertir palabras en arquitectura, tiempo en geometría, símbolo en destino. Pero hay un elemento más inquietante, uno que nunca ha sido reconocido oficialmente, pero que aparece en relatos dispersos de guardias, restauradores y antiguos miembros de la curia. Dicen que durante el instante en que la luz forma el símbolo completo en el pavimento, ocurre algo más, algo que se siente más que se ve. El aire se vuelve pesado, el silencio se amplifica, y por un segundo, solo uno, la basílica parece vibrar, como si algo dentro de sus muros o bajo ellos respondiera al llamado de la luz. Algo despierta, que es una resonancia, un fenómeno físico, o la activación de un mecanismo simbólico que ha estado dormido durante siglos. Lo cierto es que cada vez que el fenómeno ocurre, las puertas se cierran, los accesos se bloquean, y la explicación oficial siempre es la misma en mantenimiento, restauración, calibración del sistema de iluminación. Pero quienes han presenciado el fenómeno saben que eso no es cierto, porque la luz no ilumina, revela, y lo que revela, la Iglesia prefiere que no sea visto. Si sientes que estás empezando a unir las piezas, estás en el camino correcto. El mensaje de la basílica no es un texto, es una secuencia, una danza entre piedra, sombra y luz. Una danza que no fue creada para todos, sino para aquel que permanece atento. El guardián invisible, la conciencia que vigila el código. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, a ningún símbolo es casual. Ninguna piedra está donde está por simple capricho arquitectónico, y ninguna luz cae en la basílica sin haber sido calculada hace siglos. Pero aún falta la revelación final, aquella que la mayoría prefiere no mirar de frente, porque todo código tiene un guardián. Y el de la Basílica de San Pedro no es un hombre, no es una orden secreta, no es una tradición, es algo más antiguo, algo que la piedra reconoce y la luz obedece. En los registros más antiguos del Vaticano, aquellos que nunca salieron de los archivos subterráneos y que han sido mencionados únicamente en notas marginales por escribas ya olvidados, aparece la referencia a una presencia, no un espíritu, no un ángel, no una figura de fe. La llamaban el vigilante, un nombre demasiado ambiguo para ser descartado, demasiado directo para ser ignorado. El vigilante era descrito como una fuerza que no tenía forma, pero sí propósito en custodiar el mensaje que la basílica guarda en silencio. Los relatos indican que cada cierto tiempo, durante noches específicas, algunos miembros de la curia aseguraban sentir una vibración en la cúpula, un estremecimiento que recorría el mármol desde lo más alto hasta la necrópolis. No era un temblor físico, era una frecuencia, era un pulso, como si la estructura completa, plaza, obelisco, columnas, cúpula, respirara en un mismo ritmo. Cuando eso ocurría, el silencio dentro del templo se volvía tan profundo
que parecía absorber cualquier sonido. Los guardianes solían describirlo como una presencia que observaba. No desde arriba, no desde abajo. Muchos investigadores creen que el vigilante es simplemente la metáfora de un mecanismo simbólico, una manera poética de describir cómo la arquitectura responde a factores celestes. Pero otros, los que conocen los relatos más prohibidos, piensan que el vigilante es algo más a la conciencia del propio templo. Una resonancia que se activa cuando los elementos del código se alinean, como si la basílica fuera un ser construido de mármol, luz y proporción, capaz de reconocer cuando el mensaje está siendo descifrado. ¿Puede un edificio tener conciencia? Para algunos, la idea es imposible. Pero para los antiguos constructores, para los arquitectos herméticos, para los astrónomos que veían simbolismo en cada sombra, era lógico en un templo. Es un organismo. Su geometría, sus proporciones, sus alineaciones con los astros y hasta sus silencios forman un sistema que puede reaccionar, un sistema que puede despertar. Esta teoría se vuelve aún más perturbadora cuando se la relaciona con ciertos testimonios no oficiales. Guardias que afirman haber visto sombras desplazarse dentro de la basílica cuando no había nadie más. Restauradores que trabajaron solos al amanecer y escucharon un murmullo que no venía de ningún lugar tangible. Investigadores nocturnos que juraron haber sentido una mirada fija sobre ellos al cruzar el pasillo hacia la cúpula, como si algo los siguiera en silencio. Y lo más inquietante, todos describen la sensación de ser observados, no con hostilidad, sino con expectativa, como si el vigilante esperara algo, como si supiera que el código estaba cerca de ser comprendido, como si quisiera que alguien finalmente recordara. Aquí surge la pregunta final, la más prohibida de todas. ¿Para quién fue construido el código? ¿Para los hombres? ¿Para la iglesia? ¿Para los iniciados? ¿O para el vigilante mismo? Porque si el mensaje inscrito en la basílica no es una advertencia ni un mapa físico, sino un llamado, ¿a quién está dirigido? ¿A qué está destinado a activar? La respuesta podría estar en un manuscrito perdido del siglo XVIII, escrito por un astrónomo que trabajó para la Santa Sede durante 30 años. En él, el autor describe haber descubierto un patrón recurrente en el comportamiento del templo. Según sus observaciones, la vibración del vigilante coincidía con eventos celestes específicos, alineaciones planetarias, eclipses, días en los que estrellas puntuales cruzaban el meridiano en la misma dirección que la cúpula. En una nota final, casi legible, escribió: cuando el ciclo se complete, la basílica hablará. Nadie volvió a mencionar ese manuscrito. Pero los simbolistas modernos, armados con tecnología que los antiguos jamás pudieron imaginar, han detectado algo alarmante: los movimientos de sombra del obelisco, la proyección del rayo de luz en la cúpula y la frecuencia acústica de los pasillos subterráneos está acercándose a una sincronía que no había ocurrido en siglos. Es como si el mecanismo completo, estructura, cielo y piedra, estuviera preparándose para un nuevo despertar. Esto ha llevado a una conclusión inquietante. El código no es un mensaje para descifrar es un reloj, uno que mide no horas, sino eras, uno que no marca tiempo, sino destino, uno que espera. ¿Esperar qué? ¿Quién puede decirlo? Lo que es seguro es que la basílica no está quieta. Está viva, observando, preparándose y quienes han estudiado el fenómeno creen que la próxima alineación está cerca, muy cerca. Cuando ocurra, puede que el vigilante despierte por completo. Puede que la luz revele lo que permaneció oculto durante 2000 años. Puede que la piedra hable. Y quizá, solo quizá, ese mensaje no esté destinado a la iglesia, ni a los fieles, ni a los iniciados. Quizá esté destinado a ti que escuchaste, que seguiste las pistas, que sentiste el llamado de la piedra y la luz, a ti que entendiste que los símbolos no mienten, a ti que, sin saberlo, ya formas parte del código. Si deseas seguir explorando los secretos que el mundo ha ocultado en templos, manuscritos, ruinas y sombras, suscríbete. Cada historia es un fragmento. Cada fragmento es una llave, y cada llave abre una puerta que nunca estuvo cerrada, solo olvidada. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes